A Dios porque puso el Espíritu en este lugar y todos hemos cantado, ¿verdad? Sí, amén. Gracias, Señor, mi hermano. Que la hembra y el varón cante la alabanza a la honra y gloria de Dios. Amén. Le estamos solo, mi hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te esté en este lugar. Cantemos con alegría. Ahora viene un momento muy especial que es la palabra de Dios. Pongamos atención a lo que el Señor nos va a decir en esta noche y pongámoslo por orden en nuestros hogares y en nuestros lugares. Sí, amén, así es. Voy a pasar mi hermano Carlos con nosotros. Aleluya. Toda la honra y gloria sea para Jehová nuestro Dios. Amén, aleluya. Amados hermanos, que Jehová nuestro Dios les bendiga, hermanos. Amén. Quien vive, hermanos, Cristo. y a su nombre, y a su pueblo, Victoria. todo lo que recibe, hermanos, alabemos a Jehová nuestro Dios. Doy gracias primeramente, dice la hermana, por toda la gloria de Dios. Toda honra y gloria y alabanza sea para él, hermanos, por Dios. Oiga, digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Doy gracias primeramente a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también el poder del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador. A mi amado pastor, mi hermano Rafael, que me concede este hermoso privilegio, mi hermano que está dirigiendo este hermoso y bendecido culto. Mi hermano Pepe, así como a toda la amada iglesia, hermanos, que es también luz y antorcha de este mundo. Quiero pedirles, hermanos, de que por favor vayamos a lo que es Romanos 6, capítulo 6, versículo 11. Si usted es un verdadero hijo de Dios, se va a gozar en esta palabra. Pero si usted no es un hijo de Dios, usted no se va a gozar y se va a quedar callado, hermanos. Vamos a hablar de algo, hermanos, de un tema, oiga, que se trata del pecado. De eso vamos a hablar. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer la poderosa palabra como está escrita en el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador. Y dice, vamos a leer el versículo 1, el 2, después el 4, el 11, el 13 y el 23. Dice, ahí si usted ve, ahí dice, muertos al pecado. El tema es el pecado. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahí dice en pregunta, esta es una pregunta y dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Dice, aún en él. El 4. Porque somos sepultados juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para muerte, dice, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Oiga, hermano, en vida nueva. Y el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vamos a leer el versículo 11. Así también vosotros considerados, dice, muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a leer el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. La honra y gloria sea para Jehová nuestro Dios. Usted, hermano, sabe, y yo también, la amada iglesia sabe, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y su pueblo tiene que estar despierto, tiene que estarlo esperando. Jesucristo pronto viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, dice la Escritura, y sin arruga, sin cosa semejante, sino que dice que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios dice que allá no va a entrar cosa, dice, inmunda. Pero ¿qué sucede, amado hermano? Que lastimosamente, hermano, hoy en este tiempo, mucho que dice ser parte de la iglesia de Cristo, lastimosamente, como he dicho muchas veces, está dormido. Cierto. Y estamos hablando del pecado. Oiga, ¿qué es el pecado, hermano? El pecado es todo aquello que a usted y a mí nos contamina. Todo es aquello, hermano, que va contra la voluntad de nuestro Dios. Amén, aleluya. O sea, es algo inmundo, es iniquidad. La palabra de nuestro Dios dice, oiga, que por cuanto, como dice la palabra, que el pecado dice que entró por un hombre. Usted sabe quién fue ese hombre. Y así la muerte, dice, pasó también, dice, de hombre a hombre, dice la Escritura. Así pasó el pecado y así la muerte también. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios me dice también que así como muchos, oigan, por el pecado, oiganme bien, ellos fueron contaminados también. Pero así me dice la Biblia que apareció alguien, oiga, que es el que viene quitando el pecado del mundo. Amén. Y ese alguien es Cristo Jesús. Únicamente a través de él, amada iglesia, es como usted y yo tenemos perdón de nuestros pecados. Amén. Dice la palabra que Satanás, o sea, el ladrón, dice, refiriéndose al diablo, a Satanás, no viene sino que para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Amén. Pero eso es para todo aquello, oiga, Amén. que se apartan de la maldad, que se apartan del pecado. Gloria a Dios. Pero qué triste, amado hermano, oiga, cualquiera pudo decir de que cuando leímos esta palabra, cualquiera podía decir de que íbamos a hablar del bautismo. No es el tema del bautismo. Estamos hablando del pecado. ¿Y qué sabe qué sucede, amado hermano? Que lastimosamente, hermanos, hoy en día la iglesia, lastimosamente, está viviendo de una forma bien libertina, bien desordenada. Amén. No hay santidad en la iglesia. Cierto. No hay perfección en la iglesia. Cuando yo digo la iglesia, hermano, me estoy refiriendo a cada aquella persona que dice que es creyente, que es hijo de Dios y que dice que un día va a volar en el día del rapto. Pero déjeme decirle que si usted y yo no nos guardamos en santidad para nuestro Dios, déjeme decirle que en el día del rapto usted y yo nos vamos a quedar. Amén. Y déjeme decirle que lastimosamente muchos andan diciendo que en el día del rapto todos vamos a volar. Eso es mentira. Como dije, ya no entra cosa inmunda. La palabra de mi Dios dice que no naciere del agua y el espíritu no entrará en el reino de los cielos, no heredará el reino de Dios. Amén. Amén. Dios. ¿Y qué significa esto, amado hermano?
ser diferente, ser una nueva criatura. Pero hay muchos hermanos que lastimosamente, oiga, están en la iglesia diciendo que son creyentes, que son hijos de Dios, pero lastimosamente, hermanos, no dan los frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios a mí me dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu, este dice que es hijo de Dios. Ahora, amado hermano, ¿por quién es guiado usted? ¿Será que usted es guiado por el Espíritu Santo? Si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted sabe que palabra de Dios es la que le estoy hablando. Pero a veces, amado hermano, aquellos que andan, oiga, conforme a la carne, no pueden discernir lo del Espíritu. Amado hermano, oiga, predicadores, pastores, cuando usted sepa que anda conforme a los deseos de la carne, no anden predicando, no se pare en el altar a predicar, porque si usted se para en el altar, oiga, carne va a enseñar al pueblo y el pueblo no va a ser edificado espiritualmente. Digo esto porque he visto a muchos que lastimosamente, hermano, no andan conforme al Espíritu, sino que andan conforme a la carne. Amén. Y pasan al altar, hermanos, a excusarse. Y dicen, hermanos, no se fijen en mí porque yo soy un pecador, dice, semejante sinvergüenza. Amén. No se fijen en mí, hermano, que yo no soy digno de estar en este lugar. Pues si no es digno de estar en un lugar como este, ¿por qué se para en un lugar como este? Este lugar es santo y tremendo santo como el Dios que está allá arriba en los cielos. Pero a veces, hermano, lastimosamente, aquella persona que se para a predicar en un lugar, lastimosamente es un hipócrita y no vive la palabra. Amén. Anda, oiga bien, detrás de los deseos carnales. Y es por eso que pasan a excusarse. Si yo soy pecador, no se fijen en mí. No, ¿por qué no se ponen como ejemplo? Pablo le dijo a Tito y a Timoteo que se pusieran ellos como ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo no soy de Cristo. Y si yo soy imitador de Cristo, o de Pablo, yo soy imitador de Cristo también. Porque no puedo venir yo a decirle a usted, amado hermano, ustedes pastores, predicadores, ¿por qué no pueden decir, oiga, sea imitador de mí, como yo no soy de Pablo? Porque no viven la palabra. No viven la palabra, son unos sinvergüenzas, hermanos. Amén, así es. Si usted ve la parte que hemos leído, ahí dice, oiga, el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Cuando usted se bautiza, oiga, pero a veces, hermanos, muchos se bautizan y siguen igual que antes. Y la parte que hemos leído, ahí dice que usted y yo tenemos que ser una nueva criatura, a dar una nueva vida. La palabra de mi Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero cuántos sinvergüenza hoy dentro de la iglesia diciendo que es creyente, que es hijo de Dios. Abundan. Y así está en la iglesia, y así reciben privilegios. La palabra de mi Dios a mí me dice, oiga, amada iglesia, que todo aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. Porque su simiente, oiga, y es su simiente, iglesia, es Cristo. Permanece en usted y en mí. Y no permite que usted y yo pequemos. Pero que, oiga, si su simiente no es Cristo, ¿cuál es su simiente entonces? ¿Será que es Satanás? Pero cuando hoy están dentro de la iglesia evangélica y están en la práctica del pecado, sabiendo que la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es un hijo del diablo, dice la Escritura. Amén. La palabra de mi Dios que dice de muchos falsos hermanos que han entrado, dice, encubiertamente
para espiar, dice, nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos, dice la palabra, a esclavitud. ¿Quiénes son estos falsos hermanos? Aquellos que pasan a justificarse en un altar. Aquellos que le pasan a decir a usted, amada iglesia, no, si todos pecamos, sí, la palabra de Dios así dice, que todos pecamos, dice la Escritura. Y el que dice que no peca, dice que hace mentiroso a Dios. Pero eso no le da a usted la pauta. Oiga, amados hermanos que predican, pastores que predican, maestros que predican, no le está dando la pauta a usted para que la iglesia le diga, no, si usted así como usted está bien, que si Cristo viene usted se va a ir para el cielo. Es mentira. Aquel que está en la práctica del pecado no va a entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cuántos hoy están en la iglesia así de esa forma? Por tanto, oiga, personas que pasan supuestamente a destruir al pueblo en el altar. La palabra de mi Dios me dice, amados míos, no hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán, nos dice, mayor condenación. Sí, amén. Muchos, oiga, pasan al altar, lastimosamente a instruir al pueblo, pero lastimosamente, amados hermanos, pasan a torcer esta palabra, porque lastimosamente ellos están torcidos, y así es como vienen torciendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo también. Sí, amén. Y es por eso que la iglesia de Cristo no cambia. Aquella iglesia supuestamente que va a entrar en el reino de los cielos. Amados hermanos, sabemos que usted y yo tenemos que hacer una diferencia entre aquella persona que está en el mundo y usted que está aquí en la iglesia. Pero a veces esa diferencia no se ve. Cierto. La palabra de Dios dice, y os volveréis y discerniréis, dice, entre los santos y los profanos, entre los limpios y los no limpios, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Gloria a Dios. Pero lastimosamente muchos eso parecen ignorarlo. La palabra de mi Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ahora, ¿qué sucede, mi amado hermano? Hoy en día, en muchas iglesias, hay muchos, oiga, esclavos del pecado. Usted sabe, hermano, que si usted practica el pecado, usted se convierte en esclavo del pecado. La Biblia sí lo dice. Se constituye enemigo de Dios. Y dice la palabra, lo que dice mi hermano, se constituye enemigo de Dios. Pero cuando supuestamente, oiga, digo supuestamente porque estos no son hijos de Dios. Supuestamente, aquellos que dicen que son cristianos evangélicos, que están en la iglesia, pero que están en la práctica del pecado, son enemigos de Dios. Pero por culpa de quiénes? De muchos. Que lastimosamente, hermano, como he dicho, vienen torciendo esta palabra, la vienen adulterando, la vienen acomodando. ¿Para qué, hermano? Para que el Hijo de Dios esté bien tranquilamente allí. ¿Y sabe quién hace esto? Lo hace Satanás. Tenga cuidado. Usted no le puede decir amén a todo lo que se diga en un altar. Porque el que habla en la carne no va a entender lo del Espíritu, no va a discernir lo del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Dios de este siglo, ¿quién es? Ahí aparece con una D minúscula, es Satanás. Ha cegado el entendimiento de los hombres. ¿De quiénes? De aquellos que hoy están en la iglesia diciendo que son evangélicos, pero que lastimosamente, oiga, no reciben la palabra, no les gusta la palabra. Dice la palabra de nuestro Dios, que es de Dios, palabra de Dios oye. Por eso no la oí vosotros, les digo a los escribas y fariseos de aquel tiempo, porque no soy de Dios, les digo. Gloria a Dios. Así como hay muchos en la iglesia. Y es por eso, amado hermano, que cuando la palabra, alguien me bien entiende, el hijo supuestamente que es hijo de Dios se queda calladito. No hay amén, no hay aleluya, no hay gloria a Dios. Únicamente, hermano, en el tiempo de la alabanza, oiga, Cierto. aquel hermanito se goza. Gloria a Dios. Pero en el tiempo de la palabra ya no. Dice la palabra, hermanos,
que tenemos que ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, ofrendas del labio que profesan su nombre, pero esto no tiene que ser siempre en la alabanza, así también en el tiempo de la palabra también. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice la Escritura. Su alabanza estará continuo en mi boca. Pero solo en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la palabra ya no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos sinvergüenza que dicen que son hijos de Dios y están en la práctica del pecado. Amén, así es. Y la palabra de mi Dios me dice, amada iglesia, que usted y yo tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante la presencia de Dios. Pero cuando hijo del diablo que hoy está en la iglesia, oiga, que anda haciendo cualquier porquería allá en el mundo, y que en la noche muy sinvergüenza, ahí va a la iglesia donde se congrega o viene a la iglesia. Porque no ha pasado nada. Sabiendo, óigame bien, que la palabra de mi Dios dice, oiga, que Jehová nuestro Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso cosecha también. Amén. Gloria a Dios. Que el ojo de Jehová está en todo tiempo, en todo momento. Que usted y yo, hermano, ante esta palabra, estamos desnudos. Y ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, dice la Escritura. Amén. Pero como muchos pasan a justificarse y dicen, no, amado hermano, si la palabra de mi Dios dice, oiga, dice, si el justo cae 7 veces lo levanta Jehová. Es cierto, la palabra de mi Dios así dice, pero ¿dónde lo dice? En el antiguo pacto. Y bastante se excusa en eso. ¿Qué dice la palabra? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará? ¿En qué posición estará el impío, el pecador? Y los que no obedecen a esta palabra, y muchos están dentro de la iglesia. Amén. Si el justo, ¿quién es el justo? Mucho cuidado con eso que decir lo que oí ahorita, que no es justo. Mucho cuidado. Muchos vienen torciendo de esta escritura y dicen, no, hermanito, si no hay nadie que haga lo bueno. Oiga, amada iglesia, lo que andan diciendo. ¿Por qué? Porque ellos se vienen a excusar, se van a excusar así. Oiga, ¿por qué no se ponen como ejemplo? No hay quien haga lo bueno, ni hay ni uno dice. ¿Sabe por qué dice así? Porque el pueblo estaba extraviado, así como muchos están extraviados también. Pero la palabra de mi Dios a mí me dice, oiga, que el hombre bueno del tesoro del corazón saca las buenas cosas, dice la Escritura, y lo dijo Cristo. Sí, amén. Amén. Bendito Dios. Si no hay quien haga lo bueno, amada iglesia, ¿qué viene usted a hacer aquí a la casa de Dios entonces? Aleluya. ¿Verdad que sí hay quien haga lo bueno? El problema es que muchos sinvergüenzas son unos grandes hipócritas. Sí, Amén. Que lastimosamente, hermano, no pueden venir y predicar un tema como este. ¿Sabe por qué? Primero, porque andan detrás de ganancias deshonestas. Segundo, Se le van las ovejas. que andan, oiga, con pecados ocultos. Y son unos hipócritas. Y no viven la palabra. Y si la predican, no la pueden vivir por lo mismo porque son hipócritas. Es cierto, la palabra de mi Dios me dice, amada iglesia, oiga, que si alguno peca, abogados tenemos para con el Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle de que eso no le da, oiga, la libertad a usted para que usted ande en una vida de pecado. amén. Como lo que hemos leído, oiga, desde el momento que usted recibe a Cristo y también usted se bautiza,
usted tiene que ser muerto para el mundo y vivo para Cristo, vivo para Dios. Pero ¿qué sucede? Hoy está muerto para Cristo, muerto para Dios y vivo para el mundo. Y así dice que va a entrar en el reino de los cielos. No se engañen, no nos engañemos. Por la culpa de muchos que le dicen, sí, todos pecamos, sí, la Biblia sí lo dice. Pero ¿qué tiene que pasarle a decir un predicador a usted? Hermano, si usted pecó, pídale perdón a Dios y arrepiéntase y no ande cometiendo los mismos pecados. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer encontrada en el acto del adulterio? Vete y no peques más. Si el Hijo del Hombre, o sea Cristo, os libertare, serían, dice la palabra, verdaderamente libres. Pero lastimosamente, hermano, hay muchos que lastimosamente están en la iglesia, pero no son libres. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque no le predican este tipo de palabras, este tipo de temas. Únicamente, oiga, le vienen trayendo mensajitos de aquellos, oiga, de apatía. Hermanito, así estás bien, así te va a ir para el reino de los cielos. Mentira. Oiga, evangelio, mensajitos acomodados, comercial, de prosperidad, oiga, amada iglesia, que hace que el Hijo de Dios esté todos los días en el culto, pero no se ven los frutos del Espíritu Santo en aquel hermanito y hermanita. ¿Cómo es que usted, amada iglesia, va a entrar en el reino de los cielos? Dijo Cristo, si me amares, dice, permaneceres en mi palabra, permanecer en mí. Pero ¿cómo se va a permanecer en la palabra de Cristo si no se la predican? Si usted no lee la palabra, es mentira. Por eso que es necesario que se le traiga ese tipo de tema a aquel que dice que es creyente, que es hijo de Dios. Porque lastimosamente, hermanos, hoy están muchos en la iglesia todos los días, pero que lastimosamente, hermanos, están muertos espirituales. Y es por eso, amada iglesia, que por causa del pecado no hay aquellos adoradores en espíritu y en verdad, como dice Dios que Él busca. Dios es espíritu, dice, y lo que le adoren es necesario que en espíritu y en verdad le adoren, dice la Escritura. De esos adoradores Dios busca, pero el Hijo de Dios a veces no puede adorar a Dios, oiga, ni siquiera en la alabanza, ni siquiera en el tiempo de la palabra, porque lastimosamente anda en la práctica del pecado. Cierto. Y está muerto espiritualmente. Así como muchos pastores hoy en este día, en estos días, están muertos. Por eso que en Apocalipsis le dice, nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos, tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Y es por eso que usted va a ver, hermanos, en la iglesia, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, un libertinaje. Ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay presencia de Dios, por el mismo pecado que están viviendo. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que usted puede conquistar al Espíritu Santo que habita en usted y en una congregación por causa del pecado? La Biblia me enseña que el Espíritu Santo se puede apartar de usted y de mí. Pero muchos ignoran eso. Y así pasan a cantar, así pasan supuestamente a predicar. Oiga, si anda debajo de los deseos de la carne, la palabra de Dios dice que vuestro padre no es Dios, sino que vuestro padre es el mismo diablo. ¿Qué va a instruir al pueblo? Alguien que predica así, mentira. No va a instruir a nadie. Espiritualmente no. Carnalmente sí. Como muchos hermanos
que hoy en este tiempo andan predicándole, como dije, mensajitos, hermano, que únicamente le dicen a la hermanita, al hermanito. No, amado hermano, si Dios así como usted lo tiene, como Dios lo tiene usted, así está bien. Aunque el hermano esté metido en fornicación, adulterio, idolatría, hechicería y cuánta inmundicia más. Mucho paganismo. ¿Cómo va a creer usted que usted va a entrar en el reino de los cielos? Y déjeme decirle que no. Y déjeme decirle, oiga, que por mucho sinvergüenza que pase a excusarse siempre al altar, muchos están en la práctica del pecado. Y le dicen al pueblo que así se va a ir para el cielo. Eso es mentira. La Biblia de mi Dios, la palabra de mi Dios dice, oiga, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice. Amén. Gloria a Dios. Dios no es juguete de nadie. Y en aquel día, aquel hermanito y hermanita que está en la práctica del pecado se va a dar cuenta que allá en el reino de los cielos no va a entrar cosa inmunda, y ella no va a entrar, él no va a entrar, pastores sin vergüenza, corruptos, privados de entendimiento y que privan de la verdad también al Hijo de Dios. Ustedes no van a entrar allá en el reino de los cielos tampoco, porque son unos perros mudos que no pueden predicarle la palabra al Hijo de Dios. Y es por eso que el Hijo de Dios no cambia. O amada iglesia, ¿usted que cree que practicando el pecado va a entrar al reino de los cielos? No. ¿Sabe qué? Hay muchos que le dicen, no, hermano, si la salvación que Dios te da, nadie te la quita. Así dice. Ya le voy a decir la cita a usted para que usted se dé cuenta. Oiga, que si usted está en la práctica del pecado, su padre es Satanás, y que usted no va a entrar en el reino de los cielos. Le voy a dar una cita, ahorita la vamos a leer. Dice Hebreos, la epístola de los Hebreos, nadie sabe por quién fue escrita, que a usted no le interese, oiga, por quién fue escrita. Lo que le importe a usted, que es palabra de Dios y que es para usted y es para mí también. Y ahí dice Hebreos 2, oiga, para aquellos que dicen que todos vamos a entrar en el reino de los cielos, mentira. La palabra de mi Dios a mí me dice, oiga, que usted y yo tenemos que esforzarnos. Cristo dijo, esforzados por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que no es fácil. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Aquí está la Escritura. Y dice que es vuestra santificación. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos pasan a contradecir el tema de la santificación en la iglesia? El tema de la perfección. Cristo dijo, oiga, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos porque Él es santo. Y no le está preguntando a usted y a mí si quiere ser perfecto o quiere ser santo. Le está dando una orden, hermana iglesia. Él es santo y usted tiene que ser santo también. Habiéndola purificado, dice, por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, que fuese santa y sin mancha, dice. Hebreos 1 dice, oiga, para aquellos que dicen que no se puede perder la salvación. Dicen, salvo, siempre salvo, mentira del diablo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cristo vino a morir una vez por usted y por mí. Ya le voy a dar una cita también que va a concordar con lo que estoy hablando. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Segunda o primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él ya lo hizo, mandando a Cristo a morir por usted y por mí. Usted es santificado, dígame bien, y justificado
por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre preciosa que Él derramó. Y es por eso que usted no tiene que andar en la práctica del pecado. Y dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, oiga, y nos fue confirmada por los que la oyeron, quienes los apóstoles. Aquí está la escritura. Voy a leer otra rápidamente porque el tiempo nos avanza para la iglesia y se encuentra aquí en lo que es, oiga, ahí dice, advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué quiere decir esto? Al que peca con conocimiento. Pero ¿cuántos conocen la escritura y siguen igual? Dice, porque si pecaremos voluntariamente, oiga, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de esta escritura, o sea, de Cristo, ya no queda más que dice sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir una vez por usted y por mí. Ella no va a venir a morir por usted, la iglesia. Ya lo hizo. Y dice, si no dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Para tanto, cristianos hipócritas, a medias, sinvergüenzas, que hoy están en la práctica del pecado, diciendo que son hijos de Dios, pero que no han cambiado nada y que no se pueden ver los frutos del Espíritu Santo en la hermanita y en el hermanito, y en el que estén todos los días en la iglesia. Y es por eso que cuando al cristiano se le trae la palabra como es, no le gusta. Dice la palabra de mi Dios, la palabra es viva y es eficaz y es cortante, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso que el hermanito que está en la práctica del pecado se queda callado en el tiempo de la palabra. En el tiempo de la alabanza no, ahí está supuestamente gozándose, alabando a Dios. Y hasta muchas cantan y profetizan, y muchas y muchos, pero en el tiempo de la palabra se quedan calladitos, porque el pecado les ha cerrado la boca, no pueden glorificar a Dios. Amado hermano, amado hermana, usted tiene que ser libre, oiga, para adorar a Dios, pero va a ser libre cuando usted deje de andar en la práctica del pecado. Pero si no, es mentira. Por eso que el cristianito de este tiempo no se goza en el tiempo de la palabra. Y dice ahí, si no una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque la paga del pecado es muerte, dijimos al inicio. Cuando el cristianito de este tiempo, aquel hermanito está en la práctica del pecado, la Biblia me dice que es muerte. Entienda esto, iglesia, que hay dos tipos de muerte, la espiritual y la carnal. Primeramente, la espiritual es lo que muere primeramente con el pecado. Y es por eso la razón que hoy no se ve en la iglesia supuestamente de Cristo, lo que hemos dicho anteriormente, aquellos adoradores en espíritu y en verdad, porque están muertos en el espíritu. Después viene la muerte carnal. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso que a veces el hermanito y la hermanita dicen, yo no sé cómo es que hoy que estoy en la iglesia me pasan estas cositas. Amado hermano, si es el pecado que usted anduvo practicando, es lo que usted está cosechando. Pero a veces el cristiano
no quiere entender, oiga, que ser cristiano no es de decir del diente al labio, yo soy cristiano. No, amada iglesia, usted y yo tenemos que ser ejemplos. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Usted y yo tenemos que, oiga, alumbrar allá afuera para que el amigo que no conoce, sea de Cristo, venga al camino del Evangelio. Pero lastimosamente, hermano, por muchos sinvergüenzas que dicen que son creyentes, que son hijos de Dios y andan en la práctica del pecado, el amigo no quiere llegar a los pies de Cristo. Amén. Consejo, hermano, si usted hasta este momento ha oído a tantos carnales, porque usted sabe que palabra de Dios le ha hablado, el que es de Dios sabe, como dice mi hermano, palabra de Dios oye. El que es de Dios y es espiritual sabe que palabra de Dios le ha hablado, como siempre en este lugar y en todo lugar donde predico la palabra. Amén. Si usted, oiga, hasta este momento ha oído a esas concupiscencias de los hombres carnales que predican hoy este tiempo y han dado en la práctica del pecado, mi consejo es que usted le pida perdón a Dios, oiga, y comience una nueva vida que le agrade a nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque si no es así, es mentira. Al reino de los cielos no va a entrar. La honra y gloria sea para Jehová nuestro Dios. Que Jehová nuestro Dios le bendiga y va a quedar en su mano este pecado de nosotros. Esta noche, porque Dios bendiga a la oración y verdadera que hemos escuchado, ¿verdad? Digamos que quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que así podamos tratar de ser honestos en la presencia de Dios.